El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas del día martes 11 de septiembre de 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa, por lo menos hasta esta hora. Hora en la que saludamos a la audiencia de RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Y saludamos también a los seguidores del canal de YouTube de BPI Venezolanos por la Información, de @Noticias 7D, Noticias 7 Días desde Panamá y radiando toda Centroamérica, y al equipo comandado por nuestro querido amigo Sebastián Campanella en nuestra página de soporte, anoten la cual es envenezuela1.com, envenezuela1.com. Bajo la dirección de Jaime Nestares, Selene Pérez está en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica, vendrá con nosotros más adelante Pedro Prado con sus 4 del pativo y quien les habla Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central del espacio. Todos de nuevo les decimos en coro, hola, en coro porque hacemos un coro, no que nos vamos al estado Falcón. Hola y bienvenidos. Tenemos mucho que compartir con ustedes en esta fecha. Voy de inmediato a recordarles nuestro número telefónico 0212-482-9750, 0212-482-9750, para que estén con nosotros en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, hacia la parte final del programa, como hicimos ayer. De inmediato, por cortesía de Vivo Play, le agradecemos muchísimo poder compartir nosotros su trabajo periodístico. Reseñamos la marcha de los pensionados, la manifestación, la protesta de los pensionados en esta fecha. Fueron a la Defensoría del Pueblo. Están hartos. Marcha de la dignidad, así le llamaron. Están hartos. Escuchen ustedes el reporte y luego seguimos. Ya todos los organismos del Estado Nacional. Nosotros demostramos hoy que sí se puede marchar en las calles de Caracas, que sí se puede marchar en las calles de Venezuela, de una manera pacífica, contundente y reclamando nuestros derechos. No nos querían dejar salir a la plaza, eso no lo quiero denunciar. Ya nos tenían montado en la olla porque nos tenían trancado todos los accesos hasta la avenida Urdaneta, que es donde está la sede de la Defensoría del Pueblo principal. Pero uno de los años también le dan astucia, también le dan malicia. Ya teníamos cuadrado que como nos iban a trancar hacia arriba, no íbamos a llegar hasta la Defensoría Regional, que es la que está en Villa Santa. Entonces, el llamado es al presidente. Usted no puede coaccionarle a los venezolanos, y en este caso a los ministros de este país, que protestemos. Y más cuando lo estamos haciendo de una manera pacífica. Nosotros no estamos aquí quemando cachos, ni somos guarimberos. Simplemente exigiendo una vejez digna. Y no queremos morir de viejo, no queremos morir de mengo, como se están muriendo nuestros ancianos. Esa es la denuncia que queremos hacer. Y por eso le pusimos a esta marcha la marcha de la dignidad, porque queremos rescatar nuestra dignidad. Y un llamado que quiero hacer la reflexión a todos los venezolanos y en especial a los ancianos de este país. No podemos acostumbrarnos a seguir siendo pobres, hermano. Yo no nací para ser pobre. Cuando hablo de pobreza, estoy hablando de la pobreza económica, de la pobreza intelectual, de la pobreza emocional, hermano. Tenemos que despertar. No nos podemos acostumbrar a una caja de crack, hermano, a los mendrugos que nos da el gobierno. No nos podemos acostumbrar a eso. Nosotros estamos diciendo al gobierno que yo pueda ir a un supermercado como iba antes y pueda comprar lo que me dé la gana, porque para eso trabajé 50 años, que no le ponga limitaciones a mis derechos. Eso es lo que estamos exigiendo. Y ese es el llamado. Tenemos que reaccionar, hermano. Tenemos que reaccionar. Hoy los pensionados de este país, los viejos de este país, estamos haciendo historia, porque estamos demostrando que sí se puede marchar en Caracas, que sí podemos marchar de una manera pacífica y sin ningún tipo de violencia. Hoy lo demostramos. Bueno, supuestamente aquí estaba ya una comisión de protección de pueblo que resumió el documento. Aquí no vamos a quedar chaparetas. Ahora sí queremos que le vamos a pedir favor que los compañeros de la Policía Nacional que nos traigan a la comisión o al defensor del pueblo para que nos reciba el documento y para que se reúna con nosotros, porque ya sabemos que ya estaban. Si estaban allá también tienen que estar aquí. Pero el mensaje es eso.
no pueden limitar a los venezolanos a que no podemos marchar. Porque es impresionante que hoy el gobierno sí tenía una marcha, que era la marcha del partido PSV, y le dieron todas las facilidades, todas las tarimas. El gobierno, en vez de amarrarse el cinturón, porque estamos en una crisis económica, entonces el gobierno, en vez de apretarse el cinturón con el gasto público, que es lo que tiene que hacer, de pujar todo el dinero a los venezolanos haciendo tarimas marchitas y cosas raras, cuando no le resuelve el problema a los pensionados y los jubilados. Entonces me siento muy orgulloso, me siento feliz con todos mis hermanos que me acompañaron. Hoy esta victoria es de todos mis hermanos que están aquí, mis hermanos de dolor, mis hermanos que se nos están muriendo, mis hermanos que no conseguimos el medicamento. Estamos unidos, hoy no tonificamos independientemente que seamos de cualquier sector, no está unificando el hambre, no está unificando la falta de medicina, no está identificando todos los derechos que este gobierno está violentando y que el gobierno se niega y dice que esta Venezuela está bien chévere, pero estará bien chévere para ellos, porque nosotros seguimos muriendo de hambre. No tenemos bien, entonces eran palabras de Luis Cano. Luis Cano, que así se llama el vocero. Luis Cano, gracias de nuevo a la gente de Vivo Play, ¿no? Luis Cano, tremendo vocero. No se le quedó nada en el tintero, como decimos nosotros. Por cierto, Selene, se me olvidó colocarte en el guión una infeliz declaración de alguien afecto al gobierno, David Paravicini. Eso lo vamos a colocar más tarde. Yo sé que cuando coloquemos eso, las líneas telefónicas se van a reventar. David Paravicini, quien dijo nada más y nada menos que aquí los jubilados y los pensionados son unos privilegiados y que están todos contentos. Bueno, ese tipo se fumó una más verde y más podrida, más piche, que la que se fumó, por ejemplo, Jorge Rodríguez cuando estuvo en el programa de José Vicente Rangel el domingo y dijo que estábamos en el momento de menos protesta y menos malestar que había vivido Venezuela. Pero estos grandísimos cipotes, ¿dónde creen que están y frente a quiénes creen que están? ¿Qué clase de imbéciles creen que somos nosotros? Por Dios. Vamos a saltarnos ahorita lo del tintero porque si no nos comemos los tiempos. Vamos al duélale. Presten mucha atención porque quiero también comentarios de ustedes a propósito de nuestra nota editorial. Llegó la hora del duélale. A quien le duela. Duélale a quien le duela. Recuerdo como si fuera ayer todo lo que se tardó el gobierno de Hugo Chávez desde que el 11 de septiembre de 2001 tenía pública e internacionalmente que tomar partido entre las causas del mundo libre y democrático o las causas del bajo mundo del crimen, del terrorismo, entre el bien y la justicia o el crimen, repetimos. El 11 de septiembre murieron a causa de los letales atentados de Al Qaeda millares de personas entre Washington y Nueva York, y al paso de los años, los ahora maduristas han preferido alinearse con aquello de que fue el gobierno de Estados Unidos el que se autoatacó. Y ese ha sido el modelo, una especie de celestinaje con el terrorismo y con el crimen que llegó al punto de maldecir a Israel, a hacerse camaradas de las narcoguerrillas de Colombia y pedir se les reconociera como legales y a ayudar de cualquier manera, a ayudar a quienes prefieren azotar a los pueblos para entronizarse en el poder. Estos rasgos se patentan en la relación con ETA, de apoyo y albergue, y hasta en el hecho de que si bien hoy es todo un costosísimo chantaje para el pueblo venezolano pasar por el trance de renovar o sacar un pasaporte, no nos podemos olvidar que funcionarios de este gobierno expidieron a compinches del submundo cantidades de esos documentos. Pillados por reportajes especiales de CNN, terminaron por censurar a la cadena de noticias y la sacaron del aire, por lo menos de Venezuela. No se nos quede en el tintero que de ultrafinos modales para acariciar a delincuentes, el reinstalado ahora en el Ministerio de Educación, Aristóbulo Istúriz, en tiempos de Uribe y Chávez en sus roles de presidentes, mismos tiempos que Ramón Rodríguez Chacín tenía un rol de camaleón entre camarada guerrillero de los narcos aquellos con capitán de navío enviado por el gobierno de Venezuela, él, Aristóbulo Istúriz, irrumpe con nuevos términos y nuevos conceptos.
Por ejemplo, los secuestrados por las narcoguerrillas no eran más secuestrados, sino retenidos. Y por si cabe alguna duda del arrodillamiento, Istúriz también llegó a decir que aquellos retenidos más bien deberían estar agradecidos porque tenían techo y comida donde estaban. No sé si de esa y otras miles de camaraderías, seguramente muy bien orientadas por los crueles dictadores cubanos, ante quienes incluso se ha fotografiado de rodillas el actual ministro de la Defensa, vinieron todas esas sabidurías que pudieron derivar en todo lo que han contado los sobrinos de la pareja presidencial venezolana condenados por narcotráfico, o todo lo que se señala en investigaciones y denuncias en distintas partes del mundo sobre los alfiles de nuestra dictadura: narco, lavado de dinero, crímenes contra los derechos humanos, puntos suspensivos. Lo cierto es que lo dicho por Nikki Haley, en general contra el gobierno de Nicolás Maduro y en particular contra el conocido como número 2 del régimen, Diosdado Cabello, es mucho, mucho más grave que el contenido del libro Boomerang Chávez, recogiendo el testimonio del ex escolta de Chávez y de Cabello, Leamsi Salazar. Claro que igual que como hicieron con Salazar, lo harán con cualquiera, y más si se trata de nosotros, comunes y corrientes, si damos por cierta la acusación de Nikki Haley, que no solo lo tilda de ladrón y narcotraficante, sino que también señala conocer a detalle cómo sería una especie de capo di capos, o jefe de todos los capos en Venezuela, aplastando incluso a cualquier competencia interna en los más bajos negocios. No puede ser, Dios mío, para no ser perseguidos por Cabello y sus huestes, que se venden como Libertador y tropas libertadoras, mejor viremos la mirada hacia la diplomática gringa y gritémosle como en las comiquitas: exijo una explicación, que si se pone a darla, la cosa se pone más interesante. Pero que conste, aunque con muy poca compañía, el proyecto de héroe independentista salió este martes 11 de septiembre a las calles de Caracas en protesta contra la agresión. New York Times de por medio y su publicación de reuniones entre la administración Trump y algún militar venezolano que querría deponer a Maduro. El mismo New York Times, que hace 3 años y pico informó que Cabello estaba siendo investigado por sus presuntas malas mañas. Mientras regresa de Ginebra el canciller de la dictadura Jorge Arriaza, a quien le tocó fingir con rabo entre las piernas una promesa de cooperar con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien le tiró ayer encima lo de las muertes por malnutrición, el hambre, las enfermedades, las persecuciones y los éxodos forzados. Pero hoy, este 11 de septiembre, y así ustedes me llamen a mí atorado, y más tratándose del Día de Nuestra Virgen de Coromoto, madre espiritual de todos los venezolanos, esperaba mucho más del Papa Francisco, luego de su reunión con nuestros 42 obispos. Si no fue en esta fecha, yo quiero oír al Papa levantar su voz pronto contra la opresión y la corrupción que han truncado la vida de millones de venezolanos, la han truncado en la tierra de la Santa Madre de Coromoto. No me conformo con lo que supe hasta ahora, que le pidió a los obispos seguir ayudando a los más desamparados dentro de Venezuela y ahora afuera también en medio de la sufrida diáspora de nuestros hermanos. No me conformo porque una cosa así se la pido yo a los obispos. Pero Francisco, su santidad. Por eso digo, ojalá que quede yo de atorado porque no sepa el cuento completo o porque el Santo Padre de la Iglesia Católica se reservó para un momento próximo más trascendente lo que vaya a ser, lo que vaya a decir. Por de pronto, y como quiera que esa enseñanza cristiana, aquello de ayúdate que yo te ayudaré, espero que vuelvan los obispos como avispones a picar a los del mal. Un buen comienzo, porque eso se hincha, es ayudar a que todos cuantos queremos salir de la dictadura, logremos dejar a un lado lo que nos desune y nos pongamos de acuerdo en una sola hoja de ruta, una agenda común ya. Para mañana puede ser muy tarde. Es así, duélale a quien le duela.
Duélale a quien le duela. Muy bien, amigas y amigos, y a tiempo requerido por nuestro director Eduardo Llanes, nos vamos a la primera pausa, a cumplir con los primeros compromisos. Al regreso, la primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero y la complacencia, porque me han pedido mucho. Vamos a escuchar completamente el discurso de ayer de la embajadora de los Estados Unidos, actual presidenta del Consejo de Seguridad, Nikki Haley. Así que no se lo pueden perder. Ustedes saben, vamos a poner algo de ayer, porque aquí no cometemos ese pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. No, señor, porque esto es la entrevista. No se muevan de ahí, ya venimos con más. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Mis queridos Eduardo y Selene, prepárense pues, sobre todo Eduardo, que es el director de la orquesta, vaya frente a ella, Sinfonía número 2, levante la batuta, vamos con 4 noticias, Selene, 4 noticias. Dame pista musical, mi querido Eduardo. Leo de la Patilla, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá y votará por primera vez a finales de mes una resolución sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela. El Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que busca un cambio de rumbo del gobierno venezolano, presentó hoy oficialmente a la Secretaría del Consejo un borrador de resolución que ha estado circulando en los últimos días entre los Estados miembros de este organismo. Concretamente han secundado el texto Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú. ¿Qué pasa con los demás? Es que los demás no tienen corazón en el pecho, dice uno. Leo lo que tuvo que ver con la reunión entre el Papa y los obispos venezolanos. Al texto de una vez. El Papa Francisco instó a la Iglesia de Venezuela a seguir ayudando al pueblo que sufre, en particular a los que emigran, al término de una reunión en el Vaticano con los 42 obispos de ese país azotado por una grave crisis social y económica. Viene una cita textual: la palabra que llevamos del Papa en el corazón es la de mantener la cercanía con los que más sufren y activar nuestras diócesis para atender las necesidades, aseguró a la prensa Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. El Papa conversó por casi 2 horas con los obispos venezolanos que realizaron después de 9 años la tradicional visita ad limina al Pontífice y al Vaticano. No estoy conforme, que me perdone el Papa, que me perdonen los obispos, pero yo no estoy conforme. Me parece muy poco para tan grave que es la situación que estamos viviendo. Vamos con otra más. Pensionados, vamos. Jubilados y pensionados venezolanos protestaron hoy en Caracas para exigir de nuevo que sus pagos se hagan completos y en efectivo, al tiempo que denunciaron la humillación a la que aseguran los somete el gobierno de Nicolás Maduro para poder cobrar.
Al menos una centena de pensionados se concentraron en una plaza del centro de Caracas y marcharon hasta el despacho del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, a quien demandaron protección ante los supuestos abusos del Estado. ¿Y qué dijo Ruiz? Ruiz no dice nada, y si dice algo, bueno, por las obras les conocemos. Difícil que vayan a cumplir. Y bueno, cerramos con esto. Diputado Ismael García, citado en La Patilla, felicitó la decisión de la Organización de las Naciones Unidas al abordar el tema de Venezuela con claridad y transparencia, al tiempo que dijo que quedó demostrado una vez más que Diosdado Cabello es un delincuente internacional y más temprano que tarde será capturado por ser uno de los responsables directos de la crisis humanitaria que hoy padece el país, porque a su juicio él, junto a los jerarcas del régimen, saquearon más de 350.000 millones de dólares del patrimonio nacional. ¿Por qué citamos la declaración de García? Bueno, porque el diputado García, recuerden ustedes, es quien ha presentado ante la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Florida en Estados Unidos esta denuncia contra Diosdado Cabello, 3 supuestos familiares porque se apellidan Cabello, el exministro Pedro Morejón, por narcotráfico y lavado de dinero en cifras que creo que superan los 2.000 millones de dólares. Esa investigación. Supuestamente dio aporte de propiedades, etcétera, etcétera. Vamos de inmediato a colocar para todos ustedes la declaración en su entrada para debatir el caso Venezuela, dio la embajadora de los Estados Unidos, presidenta del Consejo de Seguridad. No le califico más de lo que ustedes puedan calificar lo que van a escuchar a continuación, cuando nada más Selene Pérez diga ya. Es el paso de la riqueza de los impotentes a los poderosos, sobornos, acuerdos internos y el desvío de la asistencia humanitaria son todas formas del tributo involuntario que pagan los más pobres a los poderosos de los regímenes corruptos. Cuando el peso de esta carga es demasiado, inevitablemente responden. La corrupción también permite que el crimen transnacional y el narcotráfico a que florezcan, amenazando la paz y la seguridad de todos. La inestabilidad que resulta y la salida de tantos desesperados demuestran que la corrupción no es nada más una cuestión nacional, es una regional e internacional. Como preocupación para todos nosotros, en ningún sitio no se aplica más que en Venezuela. Aquellos que han estado en el puente de Simón Bolívar que conecta a Venezuela con Colombia, como yo lo he estado, han visto el desfile constante de aquellos que huyen de la pobreza y la opresión de Venezuela. Ven madres y padres que cruzan hacia Colombia para vender sus últimas posesiones para comprar alimentos y medicamentos para los suyos. Se ve a profesionales cuyos salarios se han reducido a nada debido a la inflación, que cruzan a trabajar en empleos mal pagados. Ven a familias enteras cruzando el puente para ir a pedir limosna al otro lado. Y lo que más sorprende cuando ve uno la corriente de humanidad cruzando el puente es cuán innecesario es todo eso. Venezuela solía ser un país rico, con muchos recursos naturales. Algo está muy mal cuando los ciudadanos de un país con mucho petróleo tienen que irse para ir a pedir y mendigar en las calles de Colombia para alimentar a sus hijos. Eso malo es la corrupción del régimen de Maduro. Se trata de una crisis causada por el hombre. Punto. Se trata de algo que hay que examinar. Hugo Chávez tiene una visión pervertida de un paraíso socialista en Venezuela y se ha convertido en un narcoestado que ha hurtado a los venezolanos. Le dejaré a la historia el juzgar si esta transformación fue insoslayable. Pero la caída de Venezuela del socialismo ciego a hurtar al pueblo en los últimos decenios es innegable. Primero, la producción nacional de alimentos colapsó bajo las políticas de Chávez y luego de Maduro, y ahora los líderes de Venezuela están robando del sistema de distribución de alimentos del gobierno que supuestamente establecieron para alimentar al pueblo. Los Estados Unidos ha impuesto sanciones a autoridades gubernamentales de alto rango, incluido a Maduro, que se han dedicado a la estafa y al manipuleo de precios del programa del gobierno, cuyo propósito es forrarse de dinero. Una de las maneras de hacer rentable la pobreza del pueblo
es sustituyendo los productos de bajo valor por uno de menor valor en el programa de alimentos. Y luego venden los artículos de más precio en el mercado negro y se quedan con la diferencia. Otro programa es que las autoridades del gobierno pagan exceso de precios de los alimentos. Dan $42 del dinero del pueblo a cambio de $13 de alimentos provenientes de un contratista corrupto. Los oficiales y sus secuaces se quedan con la ganancia. La corrupción a la escala de Venezuela es un crimen moral contra el pueblo, pero también es una cuestión sobre la paz y la seguridad internacionales. Vale la pena examinar más de cerca la designación reciente del programa del Tesoro de un alto jerarca del gobierno de Venezuela para que vean el alcance internacional de la corrupción del régimen de Maduro. Diosdado Cabello ha transitado en los niveles más altos del gobierno de Venezuela y el estamento militar durante 20 años. Hace poco Cabello fue nombrado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Maduro. También es un ratero, narcotraficante, y en cada uno de esos cargos gubernamentales, Cabello ha explotado su poder para poder forrar sus propios bolsillos. Ha participado en el narcotráfico, llevando cargamento desde Venezuela por la República Dominicana hasta Europa. Incluso Cabello utilizó sus contratos del gobierno para obtener información sobre los venezolanos ricos para ayudarlo a identificar a otros narcotraficantes y luego les robaba los fármacos y eliminaba la competencia de esta manera. Cabello lavó dinero que obtuvo vendiendo drogas y robando del pueblo venezolano mediante el sistema internacional de finanzas. Utilizó empresas maletín en Florida, así como empresas de minería en Venezuela para ocultar su dinero mal habido. Todo ello prestando servicio a la vez en las esferas más altas del gobierno de Venezuela. Y el resultado de la corrupción de las autoridades de Venezuela, como el señor Cabello, es que no solo el pueblo de Venezuela ha sufrido, sino que la seguridad de todo el hemisferio se ha visto afectada. Los venezolanos salen en grandes números del país ejerciendo presión sobre Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y otros países que de manera generosa están tratando de ofrecerles protección y refugio. Estas personas desesperadas son susceptibles a la trata y a la explotación laboral. Mientras, problemas hemisféricos como el narcotráfico se ven empeorados debido al gobierno corrupto de Venezuela. El subsecretario general Billingsley ha expresado cuáles son los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para contrarrestar la amenaza de Venezuela ante la paz y la seguridad. Otros han propuesto imponer sanciones para atender el problema, pero todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más. La corrupción no es nada más algo que podamos desestimar como el problema de otro. La corrupción es el núcleo de los movimientos que afectan la paz y la seguridad internacionales. Y Venezuela es la llamada de alerta. Instamos ¿Qué es lo más que se va a hacer? No lo sabemos. Si es que van a hacer algo más. Por de pronto repito lo que les señalé en el Duélale a quien le duela. Volteémonos, miramos a Nikki Haley y les decimos con energía: exigimos una explicación. Compruebe lo que usted ha dicho. Preséntelo. No vaya a ser que entonces se moleste Diosdado y la demande a usted. Compruebe lo que usted ha dicho. Bien, vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso tenemos entonces la segunda tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Y ustedes saben lo que ha dicho Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, después de haber, junto con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todos ellos, prácticamente haberse puesto una bata, así una sotana, unos santos, ¡pum!, porque es que ellos son la salvación de los colombianos, de los peruanos, de los ecuatorianos. Todos están viniendo por millones aquí. Hoy se le ha ocurrido la maravillosa idea de decir que va a demandar una indemnización a Colombia porque él está manteniendo y protegiendo a 5.600.000 colombianos y eso cuesta, eso es que se lo pague. Ya venimos para hablar con eso también con el diputado emérito Walter Márquez, diputado del estado Táchira, que sabe mucho de estas cosas. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Muy bien, Selene. Vamos con 4 noticias más de las que no pueden quedar en el tintero. Eduardo, por favor, señor director de orquesta, cuando usted diga, yo empiezo a cantar. Leo del portal de La Patilla. Bueno, se va OLX. Este martes se pudo conocer que OLX, una de las empresas de publicación de avisos de ventas online, anunció el cierre de todas sus plataformas en Venezuela. Y aquí viene una cita textual. Y entonces esto es lo que te encuentras cuando decides visitar la página de @OLX Venezuela. Otros que nos abandonan. Somos mal ejemplo de una crisis sin precedentes en un país sin rumbo. Esto lo escribió el periodista Cristian Velasco en su cuenta en la red social Twitter. Y de hecho, cuando abres la página de OLX, señala OLX, esta ha sido una aventura inolvidable y estamos muy tristes de tener que llegar al fin. El título en La Patilla es Otro que se va. OLX Venezuela anuncia el cierre de todas sus plataformas. Otra información que leo del Nacional que tienen que ver con profesores universitarios. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, informó que todo el gremio protestará por la nueva tabla salarial y esto pica y se extiende por todo el territorio nacional. Señaló que el gobierno de Nicolás Maduro derogó toda la contratación colectiva a nivel nacional y la respuesta a esta medida impuesta sin consultar será la movilización de todos los sectores laborales, los sindicatos y los gremios. Márquez aseguró que el gobierno continúa violando la Constitución de diversas maneras. Indicó que las nuevas tablas salariales son de carácter ilegal y que no las aceptarán. O sea, aquí ya no se hace lo que manda la Constitución, sino lo que le da la gana a Maduro. Recuerden ustedes que Víctor Márquez, el profesor, presidente de la Federación de Profesores, de la Asociación de Profesores de la UCB, es también vocero principal del Frente Amplio Venezuela Libre. Me da la impresión que estaba hablando más como vocero del Frente Amplio que como otra cosa. Y voy a otra información que la extraigo de runrun.es. Según la FAO, que es la organización de la ONU para la alimentación, Sudamérica sufre un aumento del hambre arrastrada por Venezuela. El hambre creció en 2017 en América Latina y el Caribe hasta afectar a unos 39 millones de personas debido a la desaceleración económica en Sudamérica, marcada especialmente por el caso de Venezuela, explicó este martes la ONU. Las últimas estimaciones del informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que varias agencias de Naciones Unidas publican cada 2 años, revelan un deterioro de la situación a nivel regional, donde el número de personas que padecen hambre pasó de 38,9 millones en 2016 a 39,3 millones en 2017. Aunque el nivel de hambre es relativamente bajo en comparación con otras regiones, ese aumento en Latinoamérica se explica sobre todo por la desaceleración económica en América del Sur. En esa zona, la prevalencia de la subalimentación de la población tiene que ver con la crisis humanitaria de Venezuela. Y ya debemos tener a Walter Márquez, mi querido amigo diputado emérito de la Asamblea Nacional, al hilo telefónico, por lo que voy a leer del diario La Nación la siguiente información. Venezuela demandará a Colombia. A ver, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó este lunes que demandará a Colombia para así recibir una indemnización por la atención que ha brindado a más de 5 millones de colombianos que, según afirma, ingresaron a Venezuela huyendo del narcotráfico y el conflicto armado que sufre Colombia desde hace más de 50 años. Cita textual:
hay una idea que he aprobado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5.600.000 colombianos que están aquí. La indemnización por cada colombiano, aseguró Maduro en una reunión que sostuvo con los embajadores de Qatar, Alemania y la India. Por cierto, Walter Márquez también fue embajador en la India. Lo tenemos al hilo telefónico. Walter, fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Un abrazo para ti y todo tu equipo y para todos los venezolanos que te están oyendo en este momento. Óyeme, Walter, ¿cómo es eso de que después que éramos prácticamente una deidad al lado derecho de nuestro Señor porque atendíamos a colombianos, ecuatorianos, etcétera, ahora porque supuestamente hay 5.6 millones de colombianos aquí, Maduro está pretendiendo demandar indemnización a Colombia? Tendría que empezar por demandar en la memoria de su mamá, que fue colombiana y llegó aquí y se naturalizó en Venezuela. Tendría que demandar a su hermana mayor, que nació en Bogotá y se vino para acá. Y tendría que autodemandarse, porque de acuerdo a mis investigaciones, él nació en Bogotá, su partida de nacimiento la arrancaron y su partida de nacimiento venezolana es Chimba. Entonces él tiene que empezar por autodemandarse, aunque pareciera que el psiquiatra que tiene al lado le está aconsejando que cometa locura, porque jurídicamente no hay ninguna instancia ante la cual recurrir, sería solamente la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En La Haya hay dos cortes, la Corte Penal Internacional para analizar y juzgar crímenes de lesa humanidad y la Corte Internacional de Justicia, pero demandar ante la Corte Internacional de Justicia es reconocer su jurisdicción frente a la demanda que intenta Guyana por la reclamación histórica que estamos sosteniendo nosotros. Entonces, no conozco a lo largo de la jurisprudencia y doctrina internacional ningún caso de demanda a otro país por haber recibido inmigrantes. Históricamente, nosotros hemos sido un país que ha recibido en el siglo XIX y una gran cantidad de alemanes. Nuestra propia historia republicana está conformada por muchos militares que nos ayudaron en la guerra de independencia. La propia batalla de Carabobo fue decidida por la Legión Británica al mando del coronel Ferriar. También tuvimos al general Juan Uslar, que era alemán, a O'Leary, que era irlandés e inglés, y también a otros generales de diferentes nacionalidades, incluyendo al general Castelli, que era italiano. Así que en nuestra independencia formaron parte próceres que vinieron de otros países. Además, a lo largo de la época contemporánea, con la explotación petrolera y antes con la explotación cafetalera, vinieron muchos alemanes, ingleses e italianos. Hablar él de demandar porque nosotros hemos recibido inmigrantes es más un problema psiquiátrico que un problema político. Ahora, Walter, fíjate, me con especial interés que te llamara Selene para que participaras en este programa, porque insiste Nicolás Maduro en que hay 5.6 millones de colombianos aquí. El Estado colombiano dice que ha regresado un montón de gente allá, pero además insiste Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez que ellos han tratado muy bien a esta gente. Pero yo recuerdo con toda claridad, y además lo voy a recordar siempre, que tú estás entre quienes mejor ha documentado lo que ha sido la agresión, la comisión de graves delitos contra nuestros hermanos colombianos, y que de hecho no solamente tienes texto, sino que tienes causa judicial internacional al respecto. Tu respuesta, por favor. Tu planteamiento es exacto. Nosotros comentamos las deportaciones forzosas que ordenó Maduro en el 23 de agosto del 2015 y que es un hecho público, notorio y comunicacional, en la cual destruyeron además más de 200 viviendas en el sector La Invasión, en San Antonio del Táchira, donde expulsaron a su vez a 1.500 colombianos y hubo un traslado forzoso de 22.000 colombianos, de acuerdo al reporte de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, que lo recogió en el RUT, que es el Registro Único de Damnificados. Esa causa
está en la Corte Penal Internacional en La Haya, bajo el número 22, en la 18 de la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Además, en este momento, también con un equipo de periodistas, abogados del Táchira, estamos recopilando lo que es el desplazamiento forzoso, porque los venezolanos no van al exterior de manera voluntaria. Hay un estado de coacción generado por el gobierno venezolano y por Nicolás Maduro y el alto gobierno, que ha conllevado a que muchos venezolanos se vayan. Los que vivimos en la frontera y frecuentemente vamos a Cúcuta, podemos testimoniar que diariamente salen miles de personas por la frontera. Es inocultable. Lo que pasa es que el régimen está utilizando la mentira como política de Estado, inspirado en Goebbels. Por eso yo llamo a Jorge Goebbels Rodríguez como el responsable, junto con Nicolás Maduro, de pretender ocultar esta triste realidad del éxodo forzoso de venezolanos. A mí me parece muy bien que llamen a este tipo Goebbels. Y me parece muy mal que su apellido sea Rodríguez, porque hay muchos Rodríguez como yo que no nos parecemos a ese Rodríguez. Bueno, Walter, te agradecemos mucho estos minutos dispensados con nosotros. Me quedó por fuera solamente un dato. ¿Cuántos colombianos hay? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos regresaron a Colombia forzados también por la crisis en Venezuela? Bueno, de acuerdo al censo del 2011, hay aproximadamente unos 720,000 colombianos en Venezuela. Y de acuerdo al censo de la Cancillería colombiana son unos 940,000. Pero más allá de los censos hay una realidad. Tachirense que no tenga el abuelito, la madrina colombiana, no es tachirense. Presidente como Carlos Andrés Pérez era descendiente colombiano. Ramón J. Velázquez era colombiano. El primer presidente tachirense, Silvano Castro, su esposa, doña Zoila, era de Cúcuta. También Juan Vicente Gómez era descendiente colombiano. Por su parte, el presidente Santos tenía familia en Venezuela. Carlos Andrés Pérez era pariente del presidente Juan Manuel Santos en tercera o cuarta generación. El actual presidente Iván Duque tiene una tía política que tiene familiares en el Táchira. Es decir, aquí hay un vínculo indisoluble en la historia nuestra. El propio Francisco de Paula Santander, el padre de la patria junto con Bolívar de Colombia, su abuelo nacieron en San Cristóbal y fueron alcaldes de nuestra ciudad. Virgilio Vargas, su abuela era de Maracaibo. ¿Cómo va a borrar Nicolás Maduro esos ancestros y esos vínculos históricos, empezando por él, que jamás podrá ocultar que su mamá, Teresa Jesús Moros Acevedo, nació en Cúcuta, y que su tía, doña Emma, que lo crió en el barrio Carora de Cúcuta, también era colombiana? Pobre el que le pega a la familia porque se arruina, y por eso él no solamente ha arruinado su propia historia personal, sino pretende arruinar a los venezolanos. Yo le recuerdo a Maduro que estuvo en la India, en el árbol de Saibaba, lo que es el karma. Él está contrayendo un karma que nunca podrá pagar en esta vida y en la otra. Así que más bien, al contrario, hay que hablar mucho por Maduro, aunque suene duro, para que Dios tenga misericordia en el momento que se encuentre con la realidad en este plano y en el otro. Bueno, Walter Márquez, muchísimas gracias, mi querido amigo. Hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo para ti y vamos a orar mucho por Venezuela, porque estamos frente a fuerzas oscuras que nos están causando mucho daño, y por eso necesitamos oración y acción. Esa es la fórmula. Así es. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Diputado emérito del Parlamento venezolano, Walter Márquez, lo han oído ustedes. Paren la oreja, saquen sus conclusiones. Vamos a la pausa. Al regreso, ligadito, las 4 del patíbulo y la voz de Dios, la voz del pueblo. Ya venimos para el cierre. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola Miguel, buenas tardes a la audiencia. Hola Selene, hola Eduardo. Vamos con las 4 del patíbulo de este 11 de septiembre, martes. La primera, las Naciones Unidas reveló que el porcentaje de personas subalimentadas en Venezuela es de 11,7%, 3,7 millones de seres humanos en un periodo comprendido entre 2015 y 2017. Entre esos 2 años. Esto provocó que la tasa en América Latina de gente pasando hambre haya crecido por causa de la crisis en Venezuela. Yo opino, queda claro que hablamos de hambre, una de las mayores siembras del chavismo en nuestro país. Claro, en dicha estadística de hambre nunca se han visto reflejadas ni se verán gente como Delcy Rodríguez, quien aseguró que aquí ha habido comida para alimentar a 3 naciones. La segunda, hablando sobre la supuesta campaña internacional para difamar al gobierno de Venezuela, Maduro dijo que han demostrado que son indestructibles e invulnerables. Yo opino, no sé, recordando el pasado 4 de agosto de este año, esas palabras del personaje en cuestión suenan a silbar en la oscuridad para espantar los miedos. La tercera, según el chavista exministro Francisco Torrealba, el gobierno está cambiando la lógica de la economía venezolana que estaba desquiciada. Yo opino, señor Torrealba, usted dice eso y deja ver sin duda que usted está muy mal, está muy poco cuerdo. Hay que estar loco para no darse cuenta que esta combinación de infierno con manicomio en el cual han convertido al país es responsabilidad total de la oligofrenia chavista que hemos vivido. Pida una cita con un psiquiatra, señor Torrealba, por favor, que no sea con gorrito. La cuarta y última, los equipos de béisbol profesional a un mes del inicio de la nueva temporada no han podido fijar el precio de las entradas. La cosa no pinta muy bien, ya que se supo extraoficialmente que, por ejemplo, Caracas, los Leones del Caracas, baraja las opciones para sus abonos, los cuales pudieran costar entre 1.392,38 bolívares soberanos a 36.201,98 bolívares soberanos. Es decir, en términos más claros, el primero 139 millones y el segundo 3.626 millones de los viejos. Yo opino, con esos precios el forfait lo van a dar los fanáticos. Recojan los bates y vámonos. Por cierto, señores chavistas, son unos bates quebrados. Miguel. Bueno, mi querido Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, estuvo genial lo de la respuesta de Walter Márquez a esto anunciado por Nicolás Maduro, de que va a demandar a Colombia una indemnización por la atención que le da a los colombianos en nuestro país. Dijo Walter Márquez que el que le pega a su familia se arruina, porque en todo caso se estaría demandando a él mismo, que nació en Colombia, a su mamá, que es colombiana, a sus tíos, que son colombianos, etcétera, etcétera. De cualquier forma, yo insistiría en lo mismo. A quien le vengan, sobre todo en frontera, a pedir el carnet de la patria, por favor, respondan diciendo, sí, está bien, pero muéstreme usted primero la partida de nacimiento de a quien ustedes se les ocurra. Bueno, Pedro, un fuerte abrazo. Miguel. Hasta mañana. A lo mejor un buen negocio, Miguel.
A lo mejor, ¿verdad? Claro, porque si el gobierno de Colombia, actuando democráticamente, actuando por lo que dice la regla, de repente dice, si es verdad, vamos a pagarle, tendrían que pagarle a Maduro también. ¿Cómo se ve que están buscando plata? Bueno, por todos lados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Okay. Bien, amigas y amigos, 0212-482-9750, nuestro número telefónico. Llegó la hora de la voz de Dios, la voz del pueblo. La voz de Dios, la voz del pueblo. Inicia con su participación Henry Granados, quien ha llamado desde Propatria. Henry, buenas tardes, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludo a tu equipo, que es excelente. Es lamentable, Miguel Ángel, yo estoy poniendo las bardas en remojo, porque el mes de octubre yo cumplo 60 años y me toca tramitar mi pensión. Y con esto que estoy viendo de los señores, que ya voy a llegar a ellos también, de verdad que es lamentable. Esta gente no tienen de verdad ningún sentimiento, no tiene sensibilidad, y yo creo que tarde y temprano la van a pagar. Por otro lado, nos han quitado la diversión, nos han puesto a caminar, nos han puesto a hacer cola, ya no podemos salir de nuestras casas, y entonces yo quiero preguntarle a esos chavistas que se rajan las vestiduras, ¿será que a ellos les gusta eso? ¿Será que están conformes con lo que está pasando? Que no tienen comida, que no hay transporte, el metro es un caos. Yo quisiera que algún chavista que se raja la vestidura me responda. Gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes. Saludos a tu equipo. Gracias, gracias. Saludos, Elene, saludos, Eduardo, saludos, Pedro, saludos, Jaime, saludos, todos. Francisco Romero nos llama desde Vargas. Francisco, un abrazo, buenas tardes, te oímos. Francisco Romero desde el estado Vargas, buenas tardes, adelante. Bueno, parece que se cayó la llamada del estado Vargas. Vamos al estado Táchira, José Cobb desde Táriba, estado Táchira. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Adelante. Miguel Ángel, hay algunos amigos rojos que les duele cuando la gente llama y denuncia. Si les pica, que se rasque. A esos amigos, la realidad está a la vista. Miguel Ángel, muy buena la idea suya. Una agenda común, es lo que yo he venido diciendo desde hace tiempo. Unidad total significa una agenda común para reclamar nuestros derechos que están siendo violados. Los educadores, los médicos, los profesionales, sus escalas salariales ya no les serán respetadas. Hay que reclamar porque van a acabar con la meritocracia. Miguel Ángel, agenda común para todo, para informar, para mantener al pueblo informado, para desenmascarar las mentiras que ellos tienen. Miguel Ángel, el pueblo sabe que estos gobernantes andan de disparate en disparate a causa de su propia locura. Por eso la gente, junto a Miguel Ángel, proponen una agenda común para sacar al país adelante. Buenas tardes, Miguel Ángel, y hasta luego. Buenas tardes, José, y te agradezco. Uno que extendió el guante y agarró la pelota como es, agenda común. Sí, señor, siempre José ha hablado de la necesidad de unión total. Si bien no podemos ver a todos acaramelados, porque las diferencias están, bueno, las diferencias a un lado, pero la urgencia del país nos demanda, nos obliga a una agenda común. Pongámonos de acuerdo en una ruta, todos, nadie se sale de ahí. Bueno, tenemos a Francisco Romero, recobramos la llamada desde el estado Vargas. ¿Cómo está, Francisco? Un abrazo, bienvenido. Francisco, ¿qué pasó, muchachos? Si está cerquita aquí en la playa, en el estado Vargas. Bueno, se cayó la llamada. ¿Qué otra llamada tenemos, Elene? Elene. Francisco. Elene, Francisco, Eduardo. ¿Aló? Claro, se cayó, pero tienes otra más. Bien, entonces, claro, porque es la hora de despedirnos. Es la hora de despedirnos. Muchísimas gracias. Oye, ¿tienes a David Paravicini, el sonido que te dije de David Paravicini, o ya no hay tiempo? ¿Es cortico? ¿Cuánto dura? 4 minutos. No, demasiado, 4 minutos. No, demasiado. Este es el tipo constituyente, ¿no? Constituyente, está ahí en la espuria constituyente. David Paravicini, quien ha dicho que los jubilados y los pensionados son unos, ¿cómo fue que dijo? Que primero que están felices, pero que son
unos favorecidos, bueno, algo así. ¡Qué barbaridad! Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. Pero este sí que tiene la culpa. Este sí que la tiene. Llegamos al final, amigas y amigos. Mil gracias por su atención. Recuerden lo que siempre les decimos. Dios está con nosotros. Convenzámonos de eso. Sobre todo en un día como hoy, Día de la Virgen de Coromoto. Le pedimos, Virgencita, nos ilumine, nos ampare, nos oriente a que nos pongamos de acuerdo, a que salgamos de esta división, de esta apatía, de esta paralización. Una agenda común para movernos todos. Sí, se lo pido de corazón. Llegamos al final, amigas y amigos. Muchas gracias a la audiencia de calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. La audiencia de Radio Mundial 860 AM transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. Y la audiencia de RCR 750 AM en su dial transmitiendo para Caracas y todo el centro del país. Cariños especiales a través de internet a rcr.tv, a la audiencia de rcr.tv, que esta es la radio que se ve. Jaime Nestares, Elene Pérez, Eduardo Llanes, Pedro Prado y Miguel Ángel Rodríguez les decimos chao. Recuerden que si Dios está con nosotros, respiren profundo y a pesar de los pesares, pásenla bien. Chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.